buscando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas con... Estás escuchando los especiales de Radiográfica. Hoy no está Gabriel Fernández, quien te va a acompañar es Mauro Cavalín. Como siempre, una hora con toda la información en los especiales de Radiográfica. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Hoy vamos a girar alrededor de las reformas laborales, institucionales e impositivas que ha presentado el gobierno de Mauricio Macri el lunes pasado en el Centro Cultural Kirchner. Hoy especiales a la medida del patrón. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Te podés comunicar con Radiográfica al 2150 7456 o al 15 2308 7945. Ese es nuestro WhatsApp. También podés ingresar al Facebook de Radiográfica, que es Radiográfica FM 89.3, y a nuestro Twitter, que es @Radiográfica 893. De hoy, al transcurso de esta hora, vamos a hablar sobre el impacto del blanqueo laboral y la reducción de los aportes y también de las modificaciones que ha presentado en este proyecto de reforma laboral el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En una hora iremos recorriendo el análisis de los principales dirigentes sindicales de la República Argentina a lo largo de la semana de Radiográfica, en la mañana y en la tarde de Radiográfica, con toda la información en relación a las reformas laborales. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Buscándome que acompañó, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. El lunes, cerca del mediodía, luego de hacer un análisis de las elecciones, Mauricio Macri presenta el plan de envergadura más amplia de su gestión hasta ahora, que tiene que ver con una reforma impositiva, una reforma institucional y una reforma laboral, que le venían pidiendo las cámaras empresarias y que le exigían los grupos económicos y financieros. Vamos a comenzar escuchando lo que decía Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner sobre estos 3 ejes de reformas. Hoy quiero proponerles 3 ejes a partir de los cuales podamos construir consensos básicos para reducir la pobreza, que es la principal meta por la cual pedí que se evalúe mi gobierno. Y esto lo digo sin desconocer la importancia de la educación, la salud, la protección social, la infraestructura, el medio ambiente, que también son objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Pero hoy me quiero concentrar en estos 3 ejes. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que la inflación nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria, diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable, con una relación cooperativa entre nación y provincias. El segundo eje es favorecer el empleo.
Creemos en el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal. El tercer eje es el de la República y la calidad institucional. Queremos comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y a construir un Estado que no esté al servicio de la política o de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia, en el sistema electoral y en iniciar un camino de transparencia e integridad para prevenir y castigar a la corrupción. Esto decía Mauricio Macri desde el Centro Cultural Kirchner el lunes pasado, cuando presentó estas 3 reformas del Estado que incluye un blanqueo laboral y una reforma laboral realmente muy pero muy grave. Este blanqueo laboral del que habló Mauricio Macri condona al empleador todas las deudas por aportes, contribuciones, infracciones, multas y recargos si aquel registra a un trabajador que no estaba registrado dentro de los 180 días de sancionada la ley, que se va a debatir próximamente en el Congreso de la Nación. Algunos de los ejes más importantes de esta flexibilización laboral es el fin de la jornada de 8 horas, la implementación de bancos de horas mediante los cuales se puede establecer jornadas de hasta 10 horas sin pagar horas extras, reducción de las indemnizaciones por despido, se modifica la base de cálculo excluyendo el salario normal y habitual de todo monto que carezca de periodicidad mensual permanente, creación del fondo de cese laboral o despido que permite financiar el pago del preaviso y despido sin causa, sustituyendo las obligaciones previstas del empleador, facilitando los despidos porque el empleador no va a tener que afrontar el pago de indemnización alguna. Crear nuevas categorías ocupacionales, como por ejemplo excluir del régimen de contrato de trabajo la implicancia de pérdida de derechos, claramente al crear nuevos segmentos laborales que no están dentro de la ley de riesgos del trabajo y donde nos traen la ley de contrato de trabajo del año 74, esto cercena derechos laborales. Y por último, como de los ejes grandes de reformas laborales, es la limitación de la responsabilidad solidaria. A ver, cuando una empresa subcontrate a otra empresa, como por ejemplo limpieza, seguridad, en mantenimiento, en higiene, queda excluida de su responsabilidad solidaria la empresa que contrata a la empresa terciarizante. En otro tipo de prestaciones solo deberá controlar cuestiones formales y se facilita además la evasión laboral mediante la subcontratación. Vamos a comenzar con los testimonios y ahora tenemos para compartir con ustedes la palabra de Víctor Mindivil, Federación Judicial Argentina, que fue entrevistado hace un ratito nada más por Gabriel Fernández en la provincia de Córdoba. Víctor Mindivil, Federación Judicial Argentina. El presidente Mauricio Macri anunció una serie de reformas. Algunas de ellas involucran a los trabajadores de manera directa. Reforma laboral, reforma previsional. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, es una ley que instala un retroceso brutal en muchas cuestiones de principio en la relación de los trabajadores con los patrones. Se apunta primero a que, dice, hay muchos sindicatos. A ver, ¿desde dónde sale el señor Macri a decir cuántos son los sindicatos que vamos a darnos los trabajadores como organizaciones que nos representan? ¿Acaso las cámaras empresarias, los sindicatos de los patrones tienen limitaciones? No, ni sabemos cuántas hay, ni nadie los controla, pero a los sindicatos sí hay que controlar la cantidad y el volumen de los sindicatos. Se ataca a la discusión en lo que es el paritario, se ataca en los acuerdos que se establecen como la cuestión salarial y también se ataca a cuestiones de principio como es el hecho de que un trabajador en el futuro, si pasara esta reforma, va a tener limitaciones que hasta ahora eran impensadas. Ni la dictadura se atrevió a hacerla. Por ejemplo, un trabajador
que se le cambia el horario de trabajo, se le cambia el día de trabajo, sábado, domingo o a la noche, ya no puede exigir a través de la justicia o a través del reclamo del Ministerio de Trabajo recuperar ese derecho que tenía garantizado. Ahora la única opción que tiene el trabajador, si se le cambia el lugar de trabajo, el horario o las condiciones de trabajo, es renunciar al trabajo de acuerdo a este proyecto. O sea, que está acorralado, porque si protesta y exige, lo que le espera es la desocupación, el hambre y la exclusión social. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3. Aire limpio para tus oídos. Seguimos analizando la reforma implementada en un proyecto que irá a la Cámara de Diputados por el Gobierno Nacional. Vamos a continuar charlando sobre muchas cosas que hay que debatir en la actualidad argentina. Y uno de ellos es el trabajo. En un país donde hay casi un 33% de empleo no registrado, de empleo negro, como se lo conoce, con una gran cantidad de trabajadores precarizados, es importantísimo discutir cómo vamos a hacer para registrar a tamaña cantidad de trabajadores que son necesarios para nutrir la seguridad social en la República Argentina. Vamos a escuchar ahora a Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, que charlaba en la mañana de Radiográfica esta semana. Más de lo mismo, nada más que esta vez con la receta del Fondo Monetario Internacional, y no creo que su discurso haya sido muy por encima. Yo creo que ha definido tres ejes. Primero, la destrucción del aparato jubilatorio del ANSES. Segundo, la persecución a las obras sociales. Y tercero, a los sindicatos. Los que tenemos que dar somos los de abajo y los empresarios se quedan con todo otra vez. Así que bueno, no hay novedades. Hoy se reúne la corriente y bueno, vamos a ver si la CGT en este caso va a permitir el avance de estas políticas. Bueno, seguramente creo yo que nos van a empujar a un camino de la ruptura, ¿no? Escuchábamos recién a Carlos Minucci, que dialogó sobre la reforma laboral en la mañana de Radiográfica. Carlos Minucci es secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Vamos a escuchar ahora a Matías Cremonte. Él es integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas y vamos a escuchar lo que decía sobre la reforma laboral. Para él es todo pérdida. Por donde se lo mire es contundente en cuanto a lo que plantea para reformar. Y son muchísimas cosas, algunas centrales, troncales, digamos, de los contratos de trabajo, otras un poco más periféricas, por así decirlo, pero son muchas. Ataca el concepto de irrenunciabilidad, es decir, ya se legitima de algún modo la posibilidad que tenga el trabajador de renunciar a las condiciones que hoy tenga, pierde la posibilidad de reclamar si le modifican las condiciones y solamente puede considerarse despedido. Se permite la ampliación de la jornada sin pago de horas extras a través de un acuerdo de convenio colectivo si uno hace un promedio anual. Se bajan las indemnizaciones porque el cálculo para la indemnización por despido se reduce cuál es el salario que se toma como base. La prescripción, la posibilidad que tiene un trabajador de reclamar, se reduce 1 año, que hoy es de 2. No sé, hay tantas que es muy profundo para sintetizarlo es muy difícil. En realidad, lo que uno no puede saber si eso va a tener un buen resultado en ese sentido, ¿no? Es decir, si va a lograr el efecto de un blanqueo general. El problema, y eso obviamente sería muy bueno, el problema es que para el blanqueo lo que hace es condonar millones y millones de pesos en deudas que tienen los empresarios, condonarlas, y eso es deuda que no ingresa, eso es dinero que no va a ingresar al sistema de seguridad social. Y por otro lado, a los trabajadores que son los que no tuvieron en blanco, digamos, no registraron durante
5 años, 10 años, lo que sea, solo le van a reconocer unos años de aportes mínimos, aún si hayan trabajado 10 o 20 años. Escuchábamos a Matías Cremonte, abogado, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas. Una de las restricciones de este modelo es prohibir el inicio a juicios laborales, acortando de 2 a 1 año la posibilidad de hacer juicios en materia laboral y revocando la irrenunciabilidad de los derechos que surgen de los contratos individuales, que se había incorporado en el año 2009. Se vuelve así a la norma de 1976 en el proyecto de Cambiemos, donde se permitía renunciar a los derechos adquiridos de manera individual. Y los derechos laborales son irrenunciables. Un trabajador no puede decir que no a una indemnización, por ejemplo. Aquí sí. Y claramente hay una situación desventajosa entre el trabajador y el empleador. Por eso, Juan Domingo Perón, en su primer gobierno, creó la justicia laboral. Claramente, el plan del futuro, del mejor gobierno de los últimos 50 años, el mejor equipo de Mauricio Macri, es volver al pasado. Para estos tipos el futuro es volver 30, 40, 50 años para atrás. Vamos a escuchar ahora a Victorio Paulón. Victorio Paulón es un histórico dirigente sindical, es secretario de Derechos Humanos de la CTA y es un histórico, como decía, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Esto decía. Es indudable que no tiene un solo punto a favor de los trabajadores. Porque, bueno, anoche veía que alguien reivindicaba la extensión de la licencia paternal sin goce de sueldo. Me parece que eso es, el envoltorio para tratar de demostrar de que hay un costado progresista. Es más o menos como el impuesto a la renta financiera de Duhovne, digamos. Una medida propagandística contra reformas estructurales absolutamente regresivas. Pero bueno, llegó la hora de la verdad. Ahora es el sindicalismo, es el movimiento obrero el que se tiene que expresar en esto, y yo reivindico lo que pasó en la provincia de Santa Fe, donde las cinco regionales de la CGT, más la CTA, más ANSAFE, más ATE, sacaron un pronunciamiento de rechazo absoluto a esta reforma laboral. Creo que esto es lo que tiene que pasar. Rechazo absoluto, una nueva reunión, creo que en la semana que viene, y hacia fines de noviembre un plenario de delegados de toda la provincia. Pero esto va a suceder no solamente en Santa Fe, esto va a pasar en varios lugares, lo cual va a ir acotando el margen de negociación que se pretende hacer por arriba, digamos, porque esto ya no da para hacer un negocio de preservar las obras sociales y las estructuras de los aparatos sindicales a cambio de resignar los derechos de los trabajadores. Creo que el gobierno, fortalecido por el resultado electoral, lo ha dicho muy claramente, es ahora o nunca, y es verdad, no van a tener otra oportunidad como esta de tirarse a la pileta. Se ha tercerizado mucho en la década del 90 y prácticamente trabajadores directos quedan en el alma de la producción, digamos. Todos los servicios auxiliares son tercerizados. Y bueno, hay un trabajo extenso que ha hecho el CEL, Flaxo, sobre tercerización en Argentina, y con Victoria Basualdo, otro grupo de trabajo, hace un par de años, y que es bueno repasarlo, porque la tercerización es la vía que han encontrado en la Argentina para desestructurar el movimiento sindical, los convenios colectivos y la representación. 25 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estás escuchando los especiales de Radiográfica, por supuesto, en www.radiografica.org.ar. Comunicate con nosotros al 15 23 08 79 45. Estamos escuchando las mejores entrevistas de Radiográfica en relación a las reformas que ha presentado Mauricio Macri el pasado lunes en el Centro Cultural Kirchner. Vamos a escuchar ahora a Oscar Martínez, diputado nacional por el Movimiento Solidario y Popular y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Río Grande. ¿Qué pasa en Tierra del Fuego? Es la usina de la electrónica. Ahí se ensamblan los televisores, los celulares. Es un lugar donde hay una gran cantidad de empleo muy tecnificado, muy especializado, y peligra con la reforma impositiva
no solo los derechos laborales, sino también el empleo mismo. Vamos a escuchar lo que decía Oscar Martínez en la tarde de Radiográfica. Bueno, en principio los dos proyectos afectan, tanto de reforma laboral y previsional como de una reforma impositiva, obviamente que ha generado mucho más rechazo, o por lo menos de la totalidad de los sectores, al punto tal que de gravedad que en las últimas horas la gobernadora, que ha sido una obsecuente del gobierno nacional, ha llegado a expresar que esta norma, que este proyecto podría realmente generar la disolución de la provincia, con lo que eso trae aparejado, digo, en sus expresiones. Así es que a partir de comunicado lo del ministro de Hacienda, hemos generado innumerables series de reuniones, fundamentalmente en el sector metalúrgico, donde hemos estado de asamblea permanente en las plantas, con el Congreso Delegado también sesionando constantemente, y hemos resuelto una serie de acciones que contemplan movilizaciones, paro general, movilización a la ciudad de Ushuaia, que está ubicada a 200 kilómetros, entre otras medidas, en el marco de un plan de lucha que obviamente busca como alternativa frenar este proyecto que traerá consecuencias inimaginables sobre los habitantes de Tierra del Fuego. En el año 2009, y con posterioridad a la crisis de Estados Unidos, que trajo consecuencias terribles por el fracaso de la política de acumulación capitalista, impulsamos desde nuestra organización lo que se denominó después la ley de impuestos tecnológicos, lo importador, postazo tecnológico, que fue finalmente la modificación de los impuestos internos y que trajo como consecuencia el crecimiento de la industria, la erradicación de nuevas empresas y la fabricación de un número importante de nuevos productos, al punto tal que el 95% de los productos electrodomésticos que se consumían en el país eran fabricados en Tierra del Fuego. Situación que se ha venido agravando en el último tiempo, desde diciembre del 2015 a este momento, por dos medidas: la apertura de la importación en gran importancia, y el otro tema es, en el caso del rojo, por ejemplo, la eliminación de los aranceles. Pero además la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, las altas tasas de interés, la devaluación, han traído como consecuencia un perjuicio terrible a toda la industria nacional, y en caso particular del videojuego, a la industria electrónica. 28 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Podés volver a escuchar estos especiales en www.radiografica.org.al y en el canal de YouTube. Estamos escuchando, recién escuchábamos a Oscar Martínez, diputado nacional por Movimiento Solidario Popular y secretario general de la UOM de Río Grande, describiendo la situación en la que podría llegar a estar la producción electrónica en la República Argentina. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la Asociación Bancaria e integrante de la Corriente Federal de Trabajadores, que en un comunicado publicado recientemente de la Corriente Federal dicen que esta reforma es el ajuste, claramente, y además convocan un encuentro por la soberanía nacional para el próximo 20 de noviembre. Que lo que llama el presidente reforma permanente en realidad es una imposición de un ajuste permanente para sostener un modelo económico que no se puede sostener por sí mismo, puesto que necesita de un feroz endeudamiento para mantenerse, habida cuenta del agudo déficit fiscal y comercial que tiene, agudizado obviamente por la situación del mercado interno, ¿no es cierto? Por otro lado, bueno, marcar lo que están demostrando los acontecimientos del día de hoy. Acá no hay ninguna voluntad de diálogo por parte del gobierno, y por lo tanto lo que debe hacer la Confederación General de Trabajo es reanudar la sesión del Comité Central Confederal, que pasó a puerto intermedio el día 4 de octubre, para adoptar las medidas pertinentes, puesto que con este esquema económico no se puede sobrevivir. Lo que está en juego con este plan económico y este gobierno de Macri es precisamente la soberanía nacional. Este gobierno pretende ceder el poder en la Argentina a manos de las corporaciones, y nos lleva por un camino donde está en juego la soberanía nacional. Por eso, evocando la gesta de la vuelta de obligada en 1845, hemos llamado a un encuentro de la militancia por la soberanía nacional, donde representantes de todo el país van a acudir, a debatir y a sentar las bases de la articulación
de un gran frente opositor a este ajuste que el señor Macri pretende imponer. Estamos en los especiales de Radiográfica. Hacemos una pausa y ya seguimos con más. Seguimos en los especiales de Radiográfica, charlando y compartiendo con ustedes todas las opiniones en relación a las reformas que ha presentado Mauricio Macri esta semana en la República Argentina. Estás escuchando los especiales de Radiográfica en www.radiografica.org.ar. Hoy, especiales a la medida del patrón. Con la confirmación del rechazo de la Confederación General del Trabajo ya dado, publicado, 36 minutos de las 6 de la tarde, vamos a charlar con Omar Plaini, que en el día de esta semana, en realidad esta semana, se impuso en las elecciones del sindicato de Canillitas por el 85% de los votos frente a su par de la lista marrón, quien obtuvo el 15%. Y este triunfo tiene un sabor importante para Plaini porque el pasado 3 de julio la Justicia Federal le intervino el sindicato y lo desplazó por 35 días de su conducción. Omar Plaini además es parte de la conducción, de la mesa de conducción de la CGT, por supuesto. Omar, te damos la bienvenida aquí en el aire de Radiográfica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Un placer y felicitaciones por esta reelección en su gremio. Gracias, muy amable, muy amable. ¿Cómo analizaron desde la CGT, los Canillitas, esta reforma laboral presentada por Mauricio Macri? Bueno, con mucha preocupación. De hecho, la CGT se tomó unos días para analizar este anteproyecto de ley de reforma laboral, que no fue lo que nos había planteado el gobierno y el Ministerio de Trabajo como interlocutor del Poder Ejecutivo cuando vino a la CGT, esa reunión que tuvimos hace aproximadamente un mes, donde ustedes recordarán que a la salida de la reunión el propio ministro en conferencia de prensa dijo: no vamos a hacer una reforma laboral que sea espejo de la brasilera y vamos a trabajar actividad por actividad. Era un poco la idea que el gobierno tenía y tomó el tema de blanqueo de trabajadores que nosotros habíamos planteado y alguna que otra cuestión más. Para sorpresa de la propia CGT, quizás no de todos nosotros porque no esperábamos demasiado, nos encontramos con un anteproyecto de ley de más de 145 artículos, donde es una especie de ley ómnibus, porque trata temas previsionales, trata el tema de formación profesional, obviamente trata, sobre todo, busca nuevamente retrotraernos a lo que fuera la polifuncionalidad y una serie de cosas que van en detrimento de los intereses de los trabajadores. O sea, en concreto, se cambia la filosofía del derecho laboral, sobre todo el derecho tutelar, lo que nosotros se conoce como el indubio pro operario, que dicen los juristas, o sea, sí, de la voz más débil, por un contrato de iguales. ¿Qué tenemos que ver nosotros de iguales con los empresarios? En ese caso tendríamos que estar hablando de participación de las unidades de las empresas, si fuéramos iguales. Nosotros no participamos en ese sentido, con lo cual es un retroceso. Si esto se aprobara en el Congreso de la Nación, nuevamente nos llevaría a un retroceso de años de lucha y haber recuperado a los trabajadores, con lo cual no estamos de acuerdo, obviamente. Y hoy lo fueron a plantear los compañeros en la reunión con el Ministro de Trabajo. ¿Se puede decir que la CGT rechazó a priori este proyecto, por lo menos a grandes rasgos? Sí, por supuesto, no estamos de acuerdo. Hay una multiplicidad de artículos en esa reforma. Primero, que no es lo conversado. Nunca hablamos de un anteproyecto de ley. Se habló de que se iba a actuar sobre determinados. Y proponía, como dijo el gobierno públicamente, no lo estoy diciendo yo, no estoy inventando nada que no haya dicho, que
Ejecutivo Nacional. Y ahora nos encontramos que de la noche a la mañana nos aparecen con un anteproyecto de ley, vuelvo a reiterar, 145 artículos planteando una reforma laboral al mejor estilo de las reformas que hoy se ven en el mundo, que van en detrimento y en contra de los intereses de los trabajadores, con lo cual estamos totalmente en contra de esta situación. Y además, una vez más, el gobierno no cumple con la palabra que dice, o cambia lo que dice y modifica su palabra. Y por último, le pregunto, Omar Plaini, ¿a la medida de quién está hecho esta reforma? ¿Para quién está hecha? Hola, ¿me escucha, Omar? Sí, se había cortado. Bien. No, le preguntaba a la medida de quién, ¿para quién está hecha esta reforma? Mire, el gobierno se enoja cuando se le dice de los sectores populares que es un gobierno de ricos para ricos, pero la realidad es que siempre se termina favoreciendo el sector empresarial. Yo no he visto ninguna reforma que le diga al sector empresarial, mire, traten de ganar un poquito menos y a ver cómo reactivamos el consumo, cómo ayudamos a los sectores populares, cómo ustedes ganan un poquito menos pero generamos más fuentes de trabajo, no, todo lo contrario, con lo cual evidentemente seguimos teniendo una política en favor de los sectores más concentrados y se siguen perjudicando los sectores que menos tienen, en particular los trabajadores, y ni que hablar que aquellos que están en la informalidad, porque, bueno, todos lo vimos, los tarifazos ya caen de nuevo, la nafta aumentó un 10%, que no nos vengan con que hoy porque rebajó un 1,5%, pero le habían pegado un aumentazo del 10%, con lo cual realmente estamos muy preocupados. Además, cada vez se habla más fuertemente de la reforma previsional y queremos saber qué es lo que va a ser la reforma tributaria. Si esto que vimos en este anteproyecto de reforma laboral en la misma dirección van con la reforma impositiva tributaria y con la reforma previsional, bueno, estamos en serio problema. Por último, Omar Plaini, le pregunto ¿de qué forma se va a oponer la CGT? ¿Hay una metodología o van a darse un tiempo para estudiar más precisamente el proyecto? No, la semana que viene vamos a adelantar en una semana la reunión del Consejo Directivo. Generalmente nosotros en las reuniones regulares que tenemos mensuales nos reunimos el segundo jueves de cada mes. Esto se va a adelantar para la semana próxima porque amerita una urgencia, porque en cualquier momento pueden meter este proyecto en el Congreso de la Nación y nosotros queremos primero tratarlo en profundidad en el Consejo Directivo y luego obviamente vamos a hacer una ronda de conversaciones con diputados, con senadores, con gobernadores, porque no podemos permitir que pase este proyecto. Omar Plaini, muchas gracias por charlar con nosotros. No, al contrario, que tengan ustedes buenas tardes. Un abrazo. Un placer. Pasaba por aquí, por los especiales de Radiográfica, Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas e integrante del Consejo Directivo de la CGT. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Estamos escuchando los especiales de Radiográfica. Hoy, a la medida del patrón. En la operación técnica está Julián Pelliza, en la producción está Omar Zanarini, Marcos Maldonado y Alejandro Vargas. Estamos trabajando sobre las reformas que ha presentado Mauricio Macri el pasado lunes en el Centro Cultural Kirchner. Estamos repasando las principales opiniones de los dirigentes sindicales en relación a esta reforma laboral. Ya han pasado por aquí Oscar Martínez, diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular, secretario general de la UOM Río Grande, Tierra del Fuego, Victorio Paulón, histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución,
Pasó también por aquí Carlos Minucci, secretario general de APSE, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. También hemos escuchado a Víctor Mendivil, Federación Judicial Argentina de Córdoba, y a Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboralistas de la República Argentina. También escuchamos la opinión de Eduardo Berrospe, integrante de la Asociación Bancaria, secretario de prensa y también partícipe de la Corriente Federal de Trabajadores, convocando para el próximo 20 de noviembre del año 2017 a un encuentro por la soberanía nacional. Vamos a escuchar a otra judicial, en este caso vamos a escuchar a Vanessa Siley, secretaria general del CITRAJU, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y diputada nacional electa por Unidad Ciudadana. La realidad es más compleja, porque yo me pregunto por qué el presidente de la Nación hace alusión a ese aspecto, ¿no? Al aspecto del modelo sindical argentino. Porque aludir a que hay 3.000 organizaciones sindicales, más de 3.000, hay 3.240 en la República Argentina, y solo 600 cierran paritarias, está haciendo una referencia implícita, entre líneas la leemos, al modelo sindical argentino de la unicidad promocionada. A todas luces daría a entender que el presidente de la Nación estaría compartiendo el modelo sindical argentino, ¿no? Uh-huh. Con esa referencia. Podría ser, porque la verdad que fue poco clara. No entendimos ni el prejuicio ni el beneficio de esa descripción de la realidad que él hizo. Esta es una descripción de la realidad. A mi modo de ver, sí. Comparto las declaraciones que ha hecho David. Hay la cantidad de sindicatos que los trabajadores quieren que haya, en la medida que se respete el modelo sindical argentino. Es decir, que solo negocia paritaria es el sindicato más representativo. No es un problema de la cantidad de organizaciones sindicales, sería un problema si le cambia el modelo sindical argentino. Es decir, acá tiene que haber los sindicatos suficientes para representar a la cantidad de trabajadores, y muchas veces suele suceder, y yo creo que este es el mensaje que manda el gobierno, que hay expresiones de gremios provinciales, que hay expresiones de comisiones internas combativas, que hay expresiones de los cuadros medios de las organizaciones sindicales o de las regionales del interior del país, que salen a dar la pelea ante la ausencia de un plan estratégico unificado por parte de la Central Obrera, es decir, por parte de los grandes sindicatos de la Argentina. Uh-huh. Entonces, muchas veces la resistencia se ejerce del interior hacia el centro y de abajo hacia arriba. Y en ese universo están tal vez sindicatos simplemente inscritos, están tal vez cuadros intermedios de las organizaciones como secretarios generales de una seccional o una regional, están comisiones internas combativas. Bueno, yo creo que el gobierno está apuntando a, por un lado, hacer un guiño a cierta parte de la dirigencia sindical y por el otro lado a desarticular esa organización, que se da de esta manera que les expliqué. Escuchábamos a Vanessa Siley, integrante de la CGT, también con su sindicato de trabajadores judiciales, integrante también Vanessa Siley y la CITRAJU de la Corriente Federal de Trabajadores. Quienes por otro lado también rechazaron el proyecto de reforma laboral del gobierno fueron las dos CTA. Hugo Yasky y Pablo Micheli dieron una conferencia de prensa esta semana en la que lanzaron duras críticas a esta iniciativa del gobierno, adelantaron que van a pedir reunirse con los bloques parlamentarios y llamaron a los legisladores a rechazar de plano esta reforma laboral. También dijeron y propusieron organizar plenarios en todo el país. Vamos de nuevo a las provincias de la República Argentina. En este caso nos vamos a ir a la provincia de San Juan, porque vamos a escuchar a Ruperto Godoy, senador nacional del PJ Frente para la Victoria por la provincia de San Juan, que esto decía en relación a las reformas implantadas por el gobierno. Tanto en la provincia de San Juan como Mendoza, La Rioja, afecta fuertemente porque, somos provincias que históricamente hemos vivido de
la vitivinicultura, que hemos sufrido situaciones difíciles, adversas, las propias de la naturaleza, pero que siempre hemos sabido sobreponernos, y por el contrario, es una industria y una actividad que se pudo diversificar, que pudo progresar, incorporar bienes de capitales, tecnología, y hoy estamos elaborando vinos de mucha calidad, y se han incrementado las exportaciones, hemos ganado mercado, y hoy tenemos un reconocimiento internacional muy importante. Es una actividad que genera valor agregado, que genera trabajo intensivo, y bueno, y esto obviamente nos perjudica, porque si se eleva, si le ponen el impuesto al 10%, obviamente eso se va a traducir un mayor precio, se va a reducir la demanda, y en una Argentina donde los salarios bajan, los salarios pierden valor, obviamente esto nos va a afectar, y seguramente en esta decisión siempre los perjudicados son las dos puntas de la cadena de valor. Por un lado, los consumidores, que verán incrementado el precio del vino, y por otro lado los productores y los trabajadores de la viña, donde creo que a ellos se les va a transferir el costo. Entonces es un perjuicio muy grande para las provincias vitivinícolas. Estamos en los especiales de Radiográfica, reforma laboral atendido por sus propios dueños. Algo así dimos en llamar este especial, hablando de la reforma laboral hecha a la medida de los dueños de las empresas y no de los trabajadores. Recién escuchábamos a Ruperto Godoy hablando sobre la afectación de estas provincias, de la provincia de San Juan, en este caso, de la provincia de Mendoza, que por ejemplo el caso de la provincia de Mendoza, una provincia aliada al gobierno de Mauricio Macri, fue de las primeras que salieron a poner el grito en el cielo, porque afecta fuertemente la reforma impositiva a una de la producción más importante de esa provincia, que es el vino. La producción vitivinícola es de lo más importante en esa provincia, y se le va a aplicar una alícuota en la propuesta, se le aplicaría una alícuota en la propuesta de Cambiemos, por lo que la provincia, su vicegobernadora, pusieron el grito en el cielo. Vamos a escuchar ahora al diputado nacional Edgardo de Pretis, consejero electo por el distrito de Lanús, que esto decía sobre la precarización laboral. La precarización laboral, ¿qué significa esa ley? La pérdida de derechos sobre jubilaciones cuando van a hacer un blanqueo escandaloso de deuda de las empresas, o que caigan las indemnizaciones porque no se pone ni las horas extras ni el aguinaldo como base de cálculo, o se reduce y se crean nuevas figuras de trabajadores itinerantes como para seguir precarizando el empleo. En ese momento todos estamos hablando de Amadou Vudú, que está preso. 53 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estamos en los especiales de Radiográfica. Escuchábamos a Edgardo de Petris, concejal electo por Unidad Ciudadana del partido de Lanús y también actual diputado nacional. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Ojeda. Él es integrante de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta. Haciendo este recorrido por las provincias argentinas, nos vamos para Salta. La confirmación, una vez más, de que este gobierno es un gobierno de patrones, ¿no? Es la confirmación de que estos tipos han demostrado en todos estos años la prepotencia durante los 10 años del gobierno de Néstor y de Cristina, de una ganancia extraordinaria, actitudes golpistas, trabajo esclavo, una acumulación de causas por todo tipo de atropello al derecho del trabajo. Y bueno, ahora es el gobierno atendido por los dueños, ¿no? Por los dueños de la tierra, que también han conseguido, como todos sabemos,
con la matanza, con la muerte de nuestros hermanos indios. Así que es una decisión más de este gobierno. Recién escuchábamos a Ernesto Ojeda, integrante de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de la provincia de Salta. Escuchábamos también, hace instantes nada más, a Ruperto Godoy, de la provincia de San Juan, senador por el PJ-FPV. Escuchábamos a Oscar Martínez, integrante de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica Río Grande, Tierra del Fuego, secretario general de esa organización y también diputado nacional. Escuchamos a Victorio Paulón, integrante de la CTA, director de Derechos Humanos, secretario de Derechos Humanos, histórico dirigente de la UOM. Hemos intentado hacer un recorrido federal sobre cómo afecta la reforma laboral no solo a un segmento, sino a todos los trabajadores del campo, los trabajadores de la industria, los trabajadores de empresas privadas, de pymes, de cooperativas, y analizándolo desde los trabajadores, con los referentes sindicales, con los representantes sindicales de las CTAs y de la CGT, también aquí en los especiales de Radiográfica. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Estamos en el último tramo del especial Reformas Laborales. Hoy, a la medida del patrón. Que nos ven pasar todo lo demás también. Hemos analizado punto por punto cómo afecta a los trabajadores la reforma laboral con la que el gobierno sorprendió a la CGT, como nos contaba Omar Plaini, abandonando sus promesas electorales, poniendo fin a la jornada de 8 horas, reduciendo las indemnizaciones, restringiendo el acceso de los trabajadores a la justicia laboral y con cambios de fondo a la ley de contratos de trabajo. Lo que tocó se rompe. Te presté un corazón loco. Para cerrar el especial, no puedo más que recomendarte que veas Tiempos Modernos de Chaplin. Interesante película para entender lo que hace el trabajo cuando no está regulado, cuando el único que administra lo que hace un trabajador es el patrón de la empresa. Y en este caso, el país está conducido por un patrón que ha estafado al Estado. En el caso del Correo Argentino, que se ha apropiado en la década del 90 de las empresas que eran del Estado Nacional y que ahora estamos padeciendo los trabajadores de la República Argentina. Los zapatos de piel y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. La reforma laboral es el plan del pasado del gobierno nacional, un plan del pasado con el que quieren ir al futuro. Realmente hay muchísima preocupación y la intención de este programa especial era compartirte las principales opiniones de los dirigentes sindicales de diferentes segmentos, como te hemos contado, para que entiendas la envergadura y lo importante que es ponerle freno al ajuste encabezado por Mauricio Macri, ponerle freno a las reformas laborales que lo único que hacen es retroceder en la historia de los derechos laborales conquistados en la República Argentina, que hay mucha historia obrera, que hay mucha historia de trabajadores por desandar, por repensar y por traer a estos tiempos nuevamente para decirle no a este ajuste para los trabajadores. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Mi nombre es Mauro Cabalín, estuvo Julián Pelliza en la operación técnica de este especial, Marcos Maldonado, Alejandro Vargas y Omar Zanarini en la producción de este especial que dimos en llamar Reforma Laboral a la medida del patrón. Nos encontramos en el próximo especial, como siempre, un placer acompañarlos. Porque todo lo que toco se rompe.
se dobla con el viento y se rompe.